oración, ¿no? Y la verdad que allí donde estamos nosotros viviendo ahora, en Cáceres, pues mando un saludo de allí también, aunque somos... Y siempre los domingos, ¿no? Decimos, ese es el día del Señor, ¿no? Es el día donde por la semana estamos atareados con tantas cosas, ¿no? Y el domingo es un día donde, bueno, estos momentos, donde venimos y nos reunimos, donde venimos y bueno, y cantamos a Dios y compartimos de la palabra y podemos orar y podemos presentar nuestras vidas delante de Él en unión, ¿no? En un mismo cuerpo, en un mismo sentir, en un mismo propósito de que Él sea y siga siendo el que gobierne nuestras vidas y nuestros corazones, ¿no? Eso es algo muy especial, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Mi vida fue tocada, como yo creo la mayoría de muchos de nosotros, en una reunión, ¿no? Donde, bueno, donde daban testimonio, donde se adoraba a Dios, donde uno ve que la presencia de Dios es tan real, ¿no? Está tan cerca de cada uno de nosotros que se puede tocar, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que no nos quedemos al margen, ¿no? Que no seamos como aquellos que se quedaban a las tiendas viendo bajar la presencia de Dios sobre el tabernáculo, donde estaba Moisés, y todos estaban a las puertas de las tiendas, pero a las puertas de las tiendas, lejos. Pero dice Josué si estaba allí cerca, ¿no? Josué si estaba allí en medio del tabernáculo, si estaba en ese lugar donde la presencia de Dios era derramada y donde se beneficiaba de una manera personal, ¿no? Y es algo muy especial, ¿no? Es por lo que estamos, ¿no? Y yo quería compartir un pensamiento sencillo y bueno, que a mí me llamaba la atención y ver unos detalles y bueno, tiene que ver con la miel, ¿no? Y con lo que representa o con lo que tiene que ver la miel, pero en Éxodo, ¿no? Si vamos a Éxodo 3:17. Conocemos, ¿no? Conocemos la historia del pueblo de Israel. Conocemos cómo Dios, bueno, pues oyó el clamor de su pueblo en la esclavitud, oyó la angustia, ¿no? de su corazón, de su alma, y cómo Dios intervino en su momento y escogió a Moisés cuando no quería, cuando no se sentía capaz. Dios nos escoge la debilidad, lo sabemos. Y bueno, y cómo Dios interviene, ¿no? Y bueno, y saca de ahí, de esa esclavitud, ¿no? Saca de esa esclavitud con mano poderosa al pueblo de Dios, donde deja atrás su pasado, aunque se levantaba muchas veces el pasado en el caminar diario del pueblo. Es un símbolo bueno, pues es un símbolo, un tipo de lo que es la vida cristiana, ¿no? Dice que también en Moisés, ¿no? En Moisés y fuimos bautizados en la nube, ¿no? Y en el mar, ¿no? Haciendo una comparación, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en Corintios, haciendo una comparación de lo que fue la salida del pueblo de Egipto con lo que es la vida de un cristiano, donde hemos sido rescatados, donde hemos sido bautizados, como ahora pues se ha anunciado, ¿no? Bueno, de esta chica que va a dar ese paso. Y vamos a una tierra nueva y salimos bueno, pasamos el desierto. A veces hay algunos que no acaban nunca de salir del desierto, ¿no? Pero vamos a una tierra nueva, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera estaba en este versículo 17, Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿no? Y dice en el 17, y lo leo, y he dicho, Dios hablando, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Dios ha dicho, mira, te voy a sacar de la aflicción, de la esclavitud, de donde estás oprimido, ¿no? Dice, a la tierra, ¿y dónde Dios nos va a llevar? Y aquí menciona a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y ahora, yo estaba pensando cuando leía esto, digo, o sea, Dios saca a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, pero le lleva a una tierra y lo que le dice a la tierra y le empieza a nombrar un montón de personas que a través de la historia han sido enemigos del pueblo de Israel. Dios nos saca de una esclavitud y estamos en un mundo donde hay constantemente muchas cosas que son enemigos, que están batallando, que están queriendo desviar la atención de lo más importante, ¿sabes? Y Dios se lo dice de esta manera. Y claro, yo el otro día leía y digo, fíjate, ¿qué le pensaría a Moisés cuando le dice, o sea, me vas a sacar de Egipto y me vas a llevar a esta tierra? Porque en ese momento Moisés no sabía
todo lo que después supo, cómo Dios le libró de batalla, cómo Dios le abrió el mar, cómo Dios hizo tantas cosas, ¿no? En ese momento, pero Dios le estaba diciendo, te voy a llevar a este lugar, a la tierra del Gereseo, que va a haber dificultad, que va a seguir habiendo seguramente situaciones a tu alrededor, claro que sí, que va a haber, pero luego le dice, ¿no? A una tierra que fluye leche y miel, ¿no? A una tierra que fluye leche y miel. Esto lo sabemos, los que leemos la Biblia, es muy conocido lo que estoy hablando, ¿no? Pero yo estaba pensando, ¿no? Sobre en medio de esta dificultad, lo que Dios le está diciendo, mira, una tierra que hay leche y que hay miel. Y cuando estamos hablando de esta leche y de esta miel, sabemos que sí, es un alimento. Es un alimento, está hablando también de una abundancia que esa tierra tenía, ¿no? Una abundancia de comida también, donde igual las cosas pues le iban a ir mejor. Pero sabemos que la Biblia nos está refiriendo a un alimento espiritual. Se está refiriendo a algo. La miel tiene unas propiedades, ¿no? Alimenticias importantes, pero también medicinales, ¿no? La leche, pues lo mismo, es Pedro, perdón, en su primera carta decía, anhelad la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿no? Pero antes de decir esto, anhelad la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, también está diciendo que nos despojemos de ciertas cosas, que nos alejemos de ciertas cosas que están en el corazón, que difícilmente vamos a poder recibir si en nuestras vidas hay cosas que no agradan a Dios, ¿no? Y Pablo, y aquí Dios estaba hablando a Moisés, ¿no? Y le estaba diciendo, te voy a llevar a esta tierra que fluye leche y miel, ¿no? Y yo veo la importancia, ¿no? de saber alimentarnos de lo que es correcto, de saber alimentarnos. Nos alimentamos de una comida física, ¿verdad? Que nos ayuda, pues a veces cuando nos pasamos de ciertas cosas, nos da el colesterol o nos da una serie de, ¿verdad? Los que tenemos ya unas ciertas dietas, pero también tenemos que alimentarnos de un alimento espiritual. La palabra es un alimento espiritual, ¿verdad? El andar en la voluntad de Dios, ¿no? El caminar en su voluntad. Jesús descansaba en la voluntad de Dios cuando oraba en Getsemaní, ¿verdad? Y son cosas que se deben de tener en cuenta, ¿no? Que se deben de tener muy presente, ¿no? Acerca de esto, de cómo Dios nos quiere llevar a este lugar, a esa tierra que fluye leche y miel. Una de las características en Mateo 3. ¿Aquí no tenéis reloj o qué? Se ve que aquí no hay, ¿no? Mateo 3, cuando Juan Bautista el 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Todos conocemos el ministerio de Juan, cómo Juan nació, el anuncio que hubo en él, cómo estaba profetizado ya de antemano, ¿no? Y aquí comienza su ministerio y lo declara de esta manera, ¿no? En el desierto de Judea. Él estaba anunciando, él estaba hablando palabras donde el hombre puede reconciliarse con Dios a través del arrepentimiento, a través de escuchar el mensaje de salvación. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El gobierno de Dios ya estaba estableciéndose de una manera donde tú y yo podemos beneficiarnos de este gobierno, ¿no? Cuando habla del reino, somos del reino, participamos del reino. Tenemos a un rey de reyes, señor de señores. Jesús hablaba con Pilato y decía, mi reino no es de este mundo. Los míos hubieran peleado de otra manera si fuera de este mundo. Pero Jesús no enfrentaba las cosas de la misma manera. Y decía Pilato, mi reino no es de este mundo, para esto he venido yo, para reinar. Él es rey de nuestro corazón, Él es Señor cuando hay este arrepentimiento en nuestras vidas y nos sujetamos a sus leyes, nos sujetamos a sus ordenanzas y recibimos sus beneficios, ¿verdad? Yo recuerdo cuando vivíamos en México que teníamos la facilidad de ir a Estados Unidos, llegábamos a la frontera, sacábamos el pasaporte, presentábamos Reino de España, y podíamos pasar.
Y los mexicanos no podían. Los mexicanos tenían que sacar una visa, y la mayoría de las veces ni se la concedían, ¿no? Teníamos un beneficio por ser españoles. Pero aquí, cuando estamos hablando de que pertenecemos al reino de los cielos, estamos hablando de que tenemos un beneficio mucho mayor, ¿sabes? Que tenemos algo mucho mejor, pero estamos sujetos a lo que Dios ha establecido. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Y hace referencia a la profecía. Mira, este es de quien habló el profeta Isaías, ¿no? Y habla de la profecía. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y el 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camellos y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida, ¿no?, de lo que él se alimentaba. Por eso digo, ¿no?, su alimento, dice, langosta y miel silvestre. Su alimento era diferente. Sabemos que él era nazareo. Sabemos que cuando él nace, del vientre de su madre, hay un compromiso con Dios de que su vida va a marcar una diferencia. Los nazareos así pasaba. Marcaba una diferencia. Dejaban su cabello, no tenían que ver con mosto, no tocaban muertos. Había una serie de cosas que marcaban una diferencia. Nosotros como cristianos, en nacer de nuevo, debemos de marcar esa diferencia en nuestra manera de vivir, no seguir en la corriente. No podemos andar de cualquier modo. Pero en medio de todo esto dice que no se alimentaba de cualquier cosa. Era miel silvestre y era langosta del campo, ¿no? La langosta los insectos saben que es muy nutritivo, que tienen, bueno, que es algo muy, aunque no lo comemos, ¿no? La miel está mejor pero yo veo aquí la parte espiritual, ¿no? La parte espiritual que alimenta nuestro corazón, que alimenta nuestro alma, ¿sabes? ¿De qué nos llenamos? Juan el Bautista marcaba la diferencia en esta manera, no solo por su aspecto, por su predicación, en su manera, en lo que él comía, ¿no? Y para mí tiene que ver con una referencia, haciendo referencia a esto que hablamos, a esa tierra que fluye leche y miel, a donde Dios nos está llevando, ¿no? A donde Dios nos lleva, ¿no? Cómo Dios manifiesta, ¿no?, su gracia en cada uno de nosotros de esta manera, ¿no? Y son las cosas, ¿no?, que marcan la diferencia. En Juan 16:33 Jesús decía, ¿verdad?, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo, haciendo referencia a lo mismo que yo comentaba, ¿no?, de cómo ahí estaba un pueblo que Dios le iba a dar, un pueblo donde había enemigos y que quedaron ahí, que estorbaron ahí en mucho tiempo, pero en medio de todo eso hay esta promesa, ¿verdad? Él nos va a dar la victoria, Él nos va a dar la batalla, Él va a marcar la diferencia en todo lo que hacemos, ¿no? Y en Primera de Samuel, que es por lo que yo quería compartir este pasaje en Primera de Samuel, me llamaba la atención. 14. Primera de Samuel 14, versículo 25, aunque vamos a leer algo atrás y adelante. Y aquí hay una situación, ¿no?, que se presenta. Una situación que se presenta. Saúl, padre de Samuel, padre de Jonatán, perdón, que es un poco la persona aquí. Primer rey de Israel. Él llevaba un tiempo. El propósito era, bueno, esos cananeos, esos filisteos, esos que estaban en medio del pueblo, era quitar de ahí, ¿verdad? Era pues echar, porque por mucho tiempo le tuvieron oprimido y estaba batallando pero también sabemos que este hombre estaba traspasando ciertos límites. También sabemos que él ofreció un sacrificio en esta misma batalla, al principio del versículo 13, ¿no?, donde él presenta un sacrificio que no le tocaba a él presentar. Él, de alguna manera, el sentirse rey hizo que perdiera el temor de Dios. Podemos decir, tenemos que tener cuidado con esto, perder el temor de Dios, traspasar límites. Esto le estaba pasando a este hombre. Y aquí hay una situación que sucede que podemos ver esto también, pero ya no solamente le estaba afectando a él personalmente, sino que estaba afectando al pueblo en general, ¿no? Y en el versículo 23, vamos a leer del 23, así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó a la batalla hasta Bet-Aven.
Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. Fíjate cómo dice, Dios le dio una batalla por medio de Jonatán, que bueno, Dios le dio una batalla. Pero dice que Dios puso en apuro, ¿no? Dice, perdón, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl, ¿no? Y aquí está, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Él proclama ayuno, pero proclama ayuno en medio de una guerra, en medio de donde el pueblo necesita estar. Sabemos que una de las causas, ¿no?, que es atacar en las guerras, es atacar la intendencia, ¿no?, que se queden sin comida, que se queden sin suministro, que vayan desfalleciendo. Son tácticas ¿no? Creo yo que es así, ¿no?, que son tácticas de la guerra, ¿no? Los sitios que hacían a veces cuando sitiaban las ciudades, ¿no?, era una manera, pasar meses y meses que ellos se le agotara la comida, se le agotara la bebida, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Y ahora este hombre, yo no sé por qué, él hace un juramento, él declara algo, ¿sabes? Él, sus enemigos, o sea, al final había puesto en apuro al pueblo. Él había tomado una decisión que no estaba yendo de acuerdo a lo que se estaba viviendo, al tiempo que se estaba viviendo. Esto nos enseña a nosotros sobre decisiones que tomamos que muchas veces no van de acuerdo al tiempo que vivimos. En este caso, pues yo puedo pensar por falta de temor, por falta de realmente de vivir, porque ya venía de arrastrar estas situaciones, ya venía de estar tomando decisiones a la ligera, ¿no? Y la importancia de poner los pies en el suelo y contar con el Señor, contar con Dios en aquellas cosas que vayamos a hacer, que vayamos a llevar adelante. Pues esto hizo el rey, proclamó este ayuno, proclamó y lo declara así en el versículo, ¿no? Puso en apuro a Israel, ¿verdad? Entonces la Biblia nos habla de esto. En Timoteo nos dice de los hombres de los últimos tiempos y nos hace una lista del carácter de los hombres del último tiempo. Y hay una parte donde dice, ¿verdad?, que habrá hombres que tendrán apariencia de piedad. Y yo veo aquí esto, una apariencia. Proclama ayuno, parece que es una entrega espiritual, algo que... Pero no era el momento posiblemente, no era el tiempo posiblemente, no era el lugar. En diferencia con Jonás, cuando él predica a Nínive y el rey de Nínive proclama ayuno al pueblo para arrepentimiento y diciendo, a ver si el Señor tiene compasión de nosotros y nos perdona, ¿no? Y nos perdona, ¿sabes? Y él declaró, y ese pues sí era el momento, donde la gente rasgó sus corazones, se pusieron en cilicio para recibir perdón de Dios. Pero estaban en una batalla, era otra situación, y por lo que yo veo en la Biblia lo declara de esta manera, ¿no? Dice, y todo el pueblo, versículo 25, llegó a un bosque, donde había miel en la superficie del campo. Llegan a un bosque y dice, la miel en la superficie. O sea, abundaba, era la tierra que Dios les había dado, tierra que fluye leche y miel. Abundaba la miel, dice, por la superficie del campo, de este bosque. Había esta miel, ¿no? Dice, entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. El pueblo estaba ahí y no la podían alimentarse. Ciertas cosas que estaban impidiendo que el pueblo pudieran recibir esa promesa de Dios y hacerla suya. Y que ellos pudieran ser beneficiados de esta promesa de Dios, que os daré una tierra que fluye leche y miel, para que sean beneficiados. No para que sea una teoría teológica en la cabeza, sino para que realmente ellos pudieran recibir esto. Dice, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano, la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Y yo leía esto y me pegaba, ¿no?, en el corazón y digo, fíjate, aclaró la miel en su boca y sus ojos fueron aclarados. Lo importante es que podamos tener claridad en lo que vivimos, en lo que andamos, en lo que tenemos. La miel trajo luz, trajo claridad a sus ojos, ¿no? Se manifestó algo especial en la vida de Jonatán. Pudo recibir algo especial de parte de Dios, ¿no? Podemos decir. Entonces habló uno del pueblo. Claro, cuando lo vio lo avisaron, diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo dice,
desfallecía. Y en el 29 dice, respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Mi padre ha turbado el país. Él pudo recibir algo. Entonces yo veo que muchas veces estamos en el lugar correcto, que la miel está en medio nuestro, ¿sabes? Pero hay normas, formas, maneras, pensamientos, ideas, no sé lo que es, influencias, no sé lo que es en tu caso o en mi caso, en ciertos momentos en mi vida, ¿sabes? Que impide que nosotros tomemos esa miel para que nuestros ojos sean aclarados. ¿Qué es lo que impide? ¿Qué está impidiendo? Que des ese paso, que tomes esto, ¿sabes? En este caso era una ley, una norma, claro que la tenían que cumplir, pero al final, ¿sabes qué pasó? El pueblo comió con sangre después de este momento, donde al final pecaron de una manera peor todavía. Pecaron peor contra Dios. Ya no era desobedecer a Saúl, sino que al final hicieron algo que iba en contra de lo que Dios había establecido. Estaban reprimidos. Qué importante, ¿no? Poder entender y poder saber que Dios te está dando la oportunidad, ¿no? Y el tiempo que vivas, que sean aclarados nuestros ojos, ¿no? Que podamos recibir esto que viene de parte de Dios, ¿no? Ahora, yo estaba viendo en la Biblia unos ejemplos, podemos decir, ¿no? Donde, por ejemplo, Pedro, cuando niega a Jesús, ¿no? Cuando Pedro está negando a Jesús, que no se daba cuenta. O sea, aquí hasta que canta el gallo, ¿no? Y hasta que Cristo, dice Lucas, que lo mira, ¿no? Y que él ve a los ojos de Jesús y que a él se da cuenta realmente de lo que está haciendo. No sé yo si, o lo quiero comparar con esto, con donde hay situaciones que uno vive que parece que no se da cuenta de lo que está viviendo y necesita algo en su vida donde puedan ser aclarados sus ojos, donde uno pueda darse cuenta realmente de lo que está viviendo. Y Pedro, mira, había sido advertido. Y él estaba, no negó una vez y no se dio cuenta, no, lo hizo 3 veces. O sea, él negó 3 veces y no se estaba dando cuenta de lo que hacía. Una ceguera en su entendimiento, no solo en sus ojos, sino en su corazón. Sí, sabemos que no estaba todavía el Espíritu Santo manifestado en su vida, como después lo hizo, pero ahí está el proceso. Pero cuando cantó el gallo, cuando algo despertó en su corazón, que se dio cuenta, que se acordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente, y pudo encontrar ese perdón de parte de Dios. Otro ejemplo que yo puedo comparar es en Lucas 24, vamos a leer un poco ahí, de los discípulos de Cristo, ¿no? Cuando iban en Maús. El camino a Maús. Y nos presenta, ¿no? Cristo ya fue resucitado, ya se presentó a las mujeres. Aquí nos hablan de estos que iban a Emaús. En Marcos 16, 12 nos dice, ¿no? Que Emaús no nos especifica mucho acerca de lo que pasó en ese camino, pero nos amplía, o a mí me amplía un poco, de que Emaús era un lugar, una aldea de campo donde seguramente pues iban a trabajar o iban a... Porque esto es lo que hicieron también Pedro con Andrés, y que fueron otra vez a lo mismo, ¿no? Fueron otra vez a trabajar, a pescar. Fueron otra vez al lago de Genesaret a pescar. Volvieron otra vez cuando se vieron que Cristo había sido crucificado, que Cristo había resucitado. Ellos dicen, vuelven otra vez en Lucas 21, otra vez a lo mismo, a pescar. Aquí vemos que estos discípulos de Jesús iban a Emaús posiblemente a hacer sus trabajos, a lo que fuera que hicieran, pero en medio de esto ahí se aparece Jesús. Dice aquí 2 de ellos, versículo 13, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Mas los ojos de ellos, o sea, Jesús estaba ahí y no conocía. Ahora, yo me pongo a pensar, digo, ¿cuántas veces Dios nos está llevando a situaciones o se está manifestando? Porque ellos estaban viviendo aquí una dificultad. Ellos tenían unas ideas acerca de Jesús, que los iba a librar, que los iba a restaurar en su manera. Claro que Jesús vino a restaurar la nación de Israel, como ellos después le decían a Jesús mismo, sin conocerle. Pensábamos que nos iba a restaurar la nación y que nos iba a librar, y
y nuestras ideas de cómo Dios tiene que intervenir en nuestras vidas sin pensar que su plan es soberano, sin pensar que Él tiene un plan mejor que el tuyo, contando con Dios para que arregle tu situación. Él sabe mejor lo que tú necesitas de lo que tú piensas. Y estas personas pues estaban hablando con Jesús, pero sus ojos, dice, estaban velados, no podían reconocerle. Pero cuando hablaban con Jesús, ¿verdad? Y cuando estaban hablando con Él, el versículo 25, ¿verdad? Después de hablar con Jesús y explicarle las cosas, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús les dice a ellos, pero tardos de corazón para entender lo que los profetas os han dicho. Y no solo los profetas, el mismo Jesús profetizó y les decía: es necesario que vaya a Jerusalén, que sea entregado, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces, ¿por qué ellos no se daban cuenta de lo que estaban viviendo? Si se lo había dicho tan claramente. ¿Por qué hay una claridad tan evidente delante de nosotros y todavía no percibimos el tiempo que vivimos? ¿Qué es lo que pasa? Jesús se manifiesta a ellos, les dice y dice, bueno, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús empieza a hablarles acerca de las profecías y de su cumplimiento en la persona de Cristo. Empieza, dice, a declararle, a abrirles. Después ellos dice, cuando llegan y parten el pan, ¿no? Van a comer, parten el pan y entonces ellos reconocen a Jesús. Y ellos dicen, nos ardía el pecho cuando nos abrían las escrituras, pero se partió ese pan, se rompió ese pan y algo pasó ahí que bueno, Dios sabe el porqué de las cosas. Ahora, yo me veo aquí reflejado, ¿no? La importancia de que Dios nos abra el entendimiento, nos abra los ojos, ¿no? Nos abra el corazón para saber lo que vivimos, para ir adelante en aquellas cosas que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, ¿no? Y veo estos ejemplos como una comparación a lo que hemos leído antes, ¿no? A cómo Jonatán fueron abiertos, ¿no? Fueron abiertos sus ojos, ¿verdad? Fueron claros, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Otro ejemplo también que quiero leer en Corintios, segunda de Corintios. En el 3. Aquí nos habla del ministerio del nuevo pacto, donde Pablo se esfuerza, ¿no?, por explicar pues acerca de la ley, del tiempo de Moisés, de cómo estas personas ya lo tenían como, bueno, parece que, bueno, por tener la Biblia, ya solamente por tener la Biblia, ya es como en las casas, ¿no? Yo recuerdo a mi madre que compró una Biblia así grande y tal, y la puso allí, y, bueno, eso ni se tocaba, yo no sé si es que pensábamos que nos iba a fulminar tocarla, pero nunca se leyó, nunca se... Pero bueno, con el hecho de tenerla parece que ya, bueno, que ya estaba, ¿no? Que ya... Y no de esta manera, pero Pablo un poco nos aclara aquí esto, ¿no? Y en el versículo... 2 de Corintios 3, en el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. La letra mata, el Espíritu vivifica. Pablo se estaba refiriendo aquí a la ley, que él vivía en esa ley, pero que él perseguía a Cristo hasta que tuvo ese encuentro, hasta que tuvo ese encuentro en el camino donde, bueno, quedó ciego, pero recibió la vista, que es otro ejemplo que podemos ver. Cuando alguien oró por él, cuando alguien puso las manos sobre él, fueron aclarados sus ojos, pudo recibir la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y su vida ahí toma otra dirección, toma otro rumbo. Él tenía conocimiento de la ley, perseguía a los cristianos pensando que cumplía así, ¿verdad?, con la voluntad de Dios, y estaba equivocado. Y Pablo por eso tiene esa claridad y habla acerca de estas cosas, ¿no? Y luego en el 12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista
en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, dice, se embotó. No como Moisés, que puso un velo, ¿no? Donde reflejaba la gloria de Dios, donde, ¿verdad?, su rostro resplandecía cuando él estaba en la presencia de Dios, y dice que el entendimiento de ellos se embotó, perdió el sentido, perdió valor, no entendían. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice, mira, cuando leen el antiguo pacto, tienen las escrituras. Mismo Juan, ¿verdad? El mismo, Jesús en Juan 5 dice, escudriñáis las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y estas personas la tenían y no reconocían al Cristo. Y Pablo les estaba diciendo estas cosas, ¿no? Que tienen ese velo que por Cristo es quitado, que es por Jesús quitado, donde podemos entender, ¿no? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No está hablando de un velo espiritual, un velo de tela, no está hablando de estas cosas, que son costumbres judías, que ponen un velo para leer y tal. Está hablando de un velo en el corazón, donde no se entiende, ¿no? Donde no se entiende. Pero cuando se conviertan al Señor, pero cuando te conviertas a Cristo, cuando recibas a Jesús, el velo se quitará. Pablo sabía muy bien de lo que hablaba. Él había tenido ese velo. Él había estado mucho tiempo, toda su vida en esto. Pero cuando se convirtió al Señor, le fueron aclarados sus ojos. Y quedó ciego, sabemos, pero alguien oró por él y recibió la vista, ¿no? Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, todos nosotros, ahora nos invitan, por tanto, los que tenemos libertad, los que hemos recibido a Cristo, los que tenemos el velo quitado de nuestro corazón, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y nos habla de la regeneración, de la obra de Dios en nuestro caminar diario. Somos transformados de gloria en gloria. Somos cambiados, vamos adelante, no nos quedamos en las mismas cosas. Dios nos lleva adelante, en ese desfile victorioso, ¿no? Donde es un olor grato, donde se manifiesta, ¿verdad? Su plan, su propósito, lo que Él es, ¿no? Y bueno, son cosas, ¿no? que yo veo cómo el pueblo estaba aquí, pues en esta condición, ¿no? Cómo el pueblo judío estaba en esta condición, ¿no? De cómo el velo le fue quitado. Ahora, el poder comer de esto, el alimentarnos de esto, vuelvo a repetir, Jesús decía en Juan 4, cuando hablaba con la samaritana, ¿verdad? Cuando le llevaron los discípulos, sus discípulos que fueron a comprar comida y regresaron y le dijeron, Señor, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, ¿no? Que se haga. Vamos a leerlo en Juan 4. Y de algún modo aquí Juan 4 en el 30. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, sus discípulos, ¿verdad? Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, ¿no? Habían ido a comprar comida, él había tenido la plática con la mujer samaritana, ¿verdad? Y sus discípulos decían, bueno, come, ¿no? Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien que comer? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mi alimento, ¿no? Es la obediencia, ¿sabes? Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Son cuando nosotros estamos en este plan, nos alimentamos. Somos llenos de Dios. Cuando buscamos la voluntad de Dios, en llevar adelante su obra, en llevar adelante en obediencia aquello a lo que Dios demanda de ti, ¿sabes? En las pequeñas cosas, porque muchas veces nos vamos a veces hablas con personas y parece que quieren grandes cosas, pero y las pequeñas cosas donde Dios se manifiesta. Jesús decía, este es mi comida, de esto me alimento,
Esto es lo que me llena. Y luego les habla de alzar los ojos, los campos ya están listos, ¿no? Pero como Jesús no está diciendo y está declarando de esta manera, ese alimento espiritual, ¿no? En Isaías 55:2. Todos los sedientos, ¿verdad? Ese pasaje tan bonito, venid a las aguas, los que tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, vino y leche. Dice luego, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Oídme atentamente, dice, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David. Pero está diciendo, mira, comed del bien, alimentarnos del bien. Yo no sé en qué manera, ¿sabes? No sé, sí sé, sabemos que tiene que ver con llevar adelante aquello que Dios ha puesto en nuestros corazones. Tiene que ver con esto, con llevar adelante las cosas. Jesús fue a la muerte y muerte de cruz y por obediencia fue levantado, fue puesto. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es por Cristo, por su obediencia, por cómo Él llegó hasta el final, cómo Él descansó en la voluntad de Dios, cómo Él se alimentaba de estas cosas, ¿no? Y son cosas importantes. Mira, en Proverbios 27:7 nos dice un detalle aquí también. Dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Y fíjate, aquí está hablando del hombre saciado, que desprecia la miel, dulce. Fíjate, que con lo dulce que es la miel, con los beneficios que tiene, con lo que es. Pero ¿cuándo? Cuando uno está lleno de sí, cuando ya está saciado en tantas cosas. Cuando ya nos hemos visto, ¿no? Tan llenos de nosotros mismos, ese orgullo, esa soberbia, esa autosuficiencia, donde el hombre, pues, dice, el panal de miel, ¿verdad? El hombre saciado lo desprecia. Pero al hambriento, la importancia, ¿no? De cuando estamos con esta hambre de Dios, esta sed de Dios, ¿no? Alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos del plan, de lo que Dios es en nuestras vidas, ¿sabes? Dice que todo lo amargo nos sabe dulce. Nos sabe dulce. Y Jesús enseñaba de esta manera en Juan 6, sabemos que Él se presenta como el pan de vida y sabemos que Él mismo dice, ¿por qué trabajáis en lo que no merece la pena y comed que comamos de Él? Y nos está invitando una y otra vez a todas estas cosas, ¿no? A entender estas cosas, ¿no? Para mí tiene que ver mucho con lo que estaba pasando, con lo que le pasó allí a Jonatán, ¿no? En ese campo donde estaba la miel fluyendo, donde él, pues traspasó un cierto límite porque desconocía, pero gracias a Dios que fueron aclarados sus ojos y él fue una referencia desde el principio para Dios utilizó a este Jonatán desde el principio para vencer, para llevar adelante al pueblo, cuando su padre, una apariencia de religiosidad, estaba al final pues cayendo en un error, ¿no? Y son las cosas, ¿no? que son, para mí que tienen que ver, ¿no? En Apocalipsis, vamos a leer un par de pasajes y ya acabamos. Apocalipsis 10:9. Esto yo lo hablo en plan general. Hay muchos detalles aquí que se podían ver con detalle pero un poco el mensaje en plan general.
El 10:8 de Apocalipsis dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. El ángel le dice: toma el librito. Y fue al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Toma este libro y cómelo. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Josué nos declara cuando dice, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, y nos da un detalle y nos dice: medita en este libro de la ley de día y de noche. Medita, o sea, es como rumiar, ¿no? Como hacen las vacas, que come y rumia, y esto provoca que fíjate que de un animal comiendo hierba verde, de leche blanca, y que ahí hay algo natural que alimenta, ¿sabes? Medita en esta palabra. Y aquí está diciendo: come este librito. Cómelo, o sea, esta palabra tenemos que alimentar de tal manera que forme parte de nuestras vidas, ¿sabes? Que forme parte de nosotros. Que en las situaciones que vivimos sabemos que nos sujetamos porque la palabra de Dios así nos lo enseña, así lo declara. Toma y cómelo, dice, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y habla de esto, ¿no? Bueno, aquí después le dice, él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y está hablando acerca de eso, de profetizar, de hablar a veces de juicio, hablar de situaciones que posiblemente son difíciles, son complicadas, que no nos agradan. Muchas veces no nos gustan que nos digan verdades a nuestras vidas, o que nosotros tengamos que decirlas, no es fácil. Pero el ángel estaba diciendo: come y será dulce. Y nos gusta la dulzura, y nos gusta ver la palabra y que Dios nos lleve en esta dulzura. Pero cuando esto empieza a formar parte de nosotros, cuando va al vientre y empieza esto tenemos que digerirlo, dice, amargo como la hiel. Era amargo, pero hay que llevarlo adelante. En Ezequiel igualmente hay un pasaje similar a este. Ezequiel 3, versículo 3. Desde el 9 vamos a... Desde el 2:9, el versículo encima del 3. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, ¿verdad? Endechas, lamentaciones y ayes, amargura, momentos de dificultad, ¿verdad? Luto. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come. Mira, no podemos nada más comer al capricho. Esto me gusta, esto no, esto... Tenemos que comer todo, lo que es dulce y lo que es amargo. Tenemos que comerlo todo. Y dice: come lo que hayas, no deseches nada, no quites, no busques nada más lo que a ti te agrada, no busques nada más lo que es mejor para mí, lo que mejor me va. Hay que comerlo todo. Come este rollo y ve y abra a la casa de Israel. Y ve a la casa, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y lo comí, y dice, y fue a mi boca dulce como la miel. Y son profetas, hombres que tuvieron que comer la palabra y que fue dulce a la miel, y que en algunos momentos amargó, como hemos leído, pero que formaban parte de su vida, que llevaban adelante cosas, ¿verdad? Que llevaban adelante aquello que Dios había establecido desde el principio, ¿no? Entonces yo veo la importancia, ¿no? Y ese detalle, ¿no? Tan curioso, ¿no? Ese detalle en medio de esa guerra donde Jonatán se alimenta y son abiertos sus ojos, y la situación que venían bueno, por lo que hemos comentado ya, ¿no? Cómo en medio hay dificultades a veces que nos impiden ir adelante, ¿no? Yo no quiero que me impida nada el poder alimentarme, el poder tomar la miel
que de alguna manera van a aclarar mis ojos, van a traer sanidad a mi corazón. La palabra de Dios es medicina a mis huesos, dice la Biblia. Nos alimenta, pero no solo esto, nos sana. Hay heridas profundas en el alma, que ¿cómo son sanadas? Si no es a través de esto. Si ¿cómo son restauradas? Relaciones, situaciones donde hay un daño hecho. Pero la palabra de Dios nos enseña de que en Él podemos ser restaurados por completo. Podemos ser sanados por completo. Y claro que hay amargura y a veces hay momentos de dificultad y soledad y situaciones, pero en la palabra de Dios descansamos. En su voluntad somos sostenidos. En su obediencia a Él, por Él y en Él, ¿verdad? Nuestra vida va adelante. Y esto es lo que yo un poco quería animaros, ¿no? Compartiros y que el Señor os bendiga y os llene de bendiciones. Amén.